Listo. Ok. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. Somos el grupo de el UTP. Sí, el tema que hemos tocado es nivel de conocimiento en alumnos de la UTP sobre universidades nacionales y privadas en Lima, acreditadas por SUNEDO en el año 2019. Bueno, lo que yo voy a explicar un poco es con respecto a la introducción del tema que hemos tocado, ¿no? Y el análisis que hemos hecho. ¿Sí? Este trabajo bueno, el presente trabajo de investigación se refiere al licenciamiento de las universidades. Para analizar esta problemática es necesario mencionar dos características principales. Si estamos por comenzar una carrera profesional, es importante, en primer lugar, saber si la carrera que escogimos es la correcta y, en segundo lugar, que la universidad también sea la correcta. Una universidad debe contar también con una serie de requisitos para funcionar y allí es donde tenemos que tener en cuenta qué es el licenciamiento de SUNEDO. Es importante saber que para un título universitario tenga validez, la universidad debe poseer el licenciamiento correspondiente. Por esta razón, escoge algunas de las universidades acreditadas para empezar tu carrera. Bueno, voy a hablarles un poquito, esto fue una pequeña introducción, voy a hablarles con respecto a lo que es planteamiento del problema. Se plantea el problema, pues las universidades peruanas, nacionales y privadas, tienen el deber y la obligación de brindar una enseñanza de estudios de calidad, cumpliendo los estándares y reglas impuestas por SUNEDO. Actualmente se han notado carencias al momento de otorgar los licenciamientos y diferentes universidades que han quedado sin estas. Por ende, un sinnúmero de estudiantes han perdido la oportunidad de seguir estudiando. Objetivo general: determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú sobre los licenciamientos por SUNEDO en el periodo 2019. Objetivos específicos: analizar el nivel de conocimiento de los alumnos del UTP en la sede sur sobre las universidades acreditadas por SUNEDO. Punto 2. Analizar las principales etapas y procedimientos que realiza SUNEDU al momento de otorgar licenciamientos en el periodo 2019 en el departamento de Lima. A continuación, mi compañero Klusberg. Ok, buenas noches. Vamos a continuar con parte del trabajo sobre el procesamiento de la información. Acá vamos a analizar los cuadros estadísticos de los datos obtenidos en la encuesta que se realizó a través de Google Formularios. Bueno, tenemos la tabla número 1. En esta tabla nos presenta la distribución por ciclo académico que están cursando los alumnos encuestados, en este caso de sede sur de la UTP. En el cuadro estadístico podemos observar que hay 26 estudiantes que están cursando el cuarto ciclo, ¿no? Ese es un número, pero del octavo ciclo solamente hay 4 estudiantes. Y en el gráfico o diagrama de sector circular, o llamado también diagrama de pastel, podemos observar que el mayor porcentaje de estudiantes son del cuarto ciclo, representando un 56.52%, y el menor porcentaje lo ocupan los estudiantes del séptimo ciclo, con un 2.17%. En la tabla número 2 tenemos la representación de los alumnos encuestados del OTP según su género. En este gráfico de barras, la mayoría de los encuestados son del género masculino con un total de 26, mientras que la cantidad de personas de género son del género femenino, ¿no? Y en la tabla número 3, acá presentamos el rango de edades registradas de los alumnos de la OTP encuestados. Tenemos una tabla, esta tabla que estamos presentando es una tabla de datos sin agrupar, en el cual vamos a hacer unos cálculos y unos procedimientos para poder
llevarlos a un cuadro estadístico. Primero calculamos los parámetros para poder elaborar una tabla de frecuencias. En primer lugar, estamos calculando el número de intervalos con la regla de Starhurst. Bueno, acá tenemos que, según la fórmula que tenemos, K es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo natural de N. N es la cantidad de encuestados. Nuestra muestra es de 46 estudiantes. Obteniendo un resultado de 7. El valor de K entonces es 7. Ahora calculamos el resultado del rango. El rango igual nos da que la marca de clase o X máximo menos X mínimo, 40 menos 18, obtenemos que el valor de R es 22. Con estos datos podemos calcular la amplitud de clase. La amplitud de la clase entonces es el R sobre K, obteniendo como resultado 3. Entonces la amplitud tenemos de 3, así como estaba mostrando en el cuadro estadístico, nuestra amplitud de 3. Ahora teniendo ya la tabla de frecuencia, ya con los datos obtenidos, acá vamos, observamos que del gráfico de barras o del cuadro estadístico podemos notar que la mayoría de frecuencia la mayor frecuencia es de 19 y representa la cantidad de personas que tienen entre 30 y 40 años de edad. Por otra parte, entre los estudiantes encuestados no hay personas que tengan más de 40 años y no menor de 18 años. Ahora vamos a analizar las medidas de tendencia central. En las medidas de tendencia central tenemos la media aritmética. Haciendo cálculos, obtenemos la media aritmética de 23. ¿No? Y acá podemos decir que el promedio aritmético de todas las edades de los estudiantes encuestados de la UTP sede sur es de 23 años aproximadamente. La mediana. Para hallar la mediana, primero encontramos el N. El N que es el número de la muestra, que es 46, entre 2 obtenemos 23. Ahora, para calcular, utilizamos la fórmula de media aritmética, que es el límite inferior es 27, la amplitud es 3, y el n sobre 2, que es 23, menos la frecuencia, menos el f sub i, menos una posición, ¿no? Entonces obtenemos acá la mediana, que es 23. Y en la moda igual, utilizamos la fórmula de la moda, en la cual podemos analizar, en la moda podemos analizar de que el 50% de los estudiantes encuestados de la UTP Sede Sur tienen una edad menor o igual a 29 años, mientras que el otro 50% de los estudiantes tienen una edad mayor que 29 años. En este gráfico nos muestra la relación entre la media, la mediana y la moda, ¿no? Como la dispersión tiende al lado derecho, entonces podemos decir de que la distribución presenta una asimetría positiva. En el cálculo de medidas de dispersión, vamos a encontrar a la varianza, desviación estándar y al coeficiente de variación. Acá vamos a calcular las medidas de dispersión para poder identificar la variabilidad de los datos obtenidos. Para ello nos ayudaremos de las operaciones halladas en la siguiente tabla. Para la varianza, usamos la fórmula para datos agrupados. Esta fórmula, que es la sumatoria de los x sub i al cuadrado por f sub i menos n por la mediana al cuadrado.
sobre n-2. Esto nos da un resultado de 361.62. Ahora encontramos la desviación estándar. En la desviación estándar tenemos de que el valor de la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces el S es 19.1. En la desviación estándar podemos decir que la desviación individual o el grado de dispersión de cada observación con respecto a la media son de 19 años aproximadamente. En el coeficiente de variación vamos a calcular el S, que es la desviación estándar, sobre el promedio o la media aritmética. En el coeficiente de variación tenemos 82.65. Podemos interpretar de la siguiente manera. Y podemos decir de que los datos presentados presentan un comportamiento heterogéneo, ya que superan el coeficiente de variación del 30%. En la tabla del salario o ingreso económico que se ha visto afectado o reducido debido al estado de emergencia decretado por el gobierno central en los estudiantes de la UTP, acá podemos interpretar de la siguiente manera, de que el salario o ingreso económico de los estudiantes durante la pandemia se ha visto afectado en la mayoría de ellos con un total de 32.61%. También tenemos los conocimientos básicos de los estudiantes de la UTP sobre el licenciamiento institucional. En estos cuadros, en este cuadro estadístico y en el cuadro de barras, en el cual nos muestra el porcentaje del nivel de conocimiento de los estudiantes, podemos interpretar de la siguiente manera. En el cuadro estadístico y en el gráfico de barras podemos observar que de los 46 estudiantes encuestados, 22 de ellos sí poseen conocimiento sobre el licenciamiento institucional, lo cual nos representa un 47.83%. Y por otro lado, solo 2 de los estudiantes no tienen conocimiento sobre el licenciamiento institucional, lo cual nos representa un 4.35%. También vamos a analizar cuántas son las etapas del procedimiento de licenciamiento. En este caso, según la encuesta realizada a los estudiantes, encontramos de que hay 16 estudiantes que contestaron que solo existen 2 etapas de procedimiento de licenciamiento. Entonces, la probabilidad de que exista entre 8 a 12 etapas de procedimientos de licenciamiento es de 10.87%. A continuación, va a seguir con la exposición mi compañero. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Bueno, voy a hablar a partir de la pregunta número 8. La pregunta número 8 nos indica cuál es la duración de cada etapa del procedimiento de licenciamiento. Obviamente sabemos que para poder acreditar la universidad o licenciarse necesita un proceso. Y ese proceso tiene un tiempo de duración, un inicio y un término. De acuerdo a la página web de la SUNEDU, hemos sacado unas cantidades de días de 40, 60, 60, 80 y le hemos dado en vía web una encuesta. Nuestra muestra es 46 personas, de los cuales, de acuerdo a nuestras muestras, se sacó la frecuencia relativa y asimismo se sacó el porcentaje de la frecuencia relativa y de acuerdo a ese porcentaje de la frecuencia relativa se hizo el gráfico estadístico. Y nuestro gráfico estadístico de nuestra muestra indica que el 50% de nuestra muestra indica que el tiempo de duración del proceso para licenciamiento de una universidad privada y estatal del Perú es de 120 a 140 días. En la pregunta número 9 es ¿qué tipo de universidades están obligadas a obtener la licencia de funcionamiento institucional? De acuerdo a la pregunta, las universidades del Perú necesitan tener una licencia de funcionamiento, los cuales se hizo una entrevista a 46 personas.
de acuerdo al siguiente cuadro que indica, se agrupó por universidades nacionales, privadas, extranjeras y nacionales y privadas, ambos. Nuestra muestra que indica 46 personas, de acuerdo a la muestra hemos sacado nuestra frecuencia relativa. Y de acuerdo a la frecuencia relativa sacamos el porcentaje de la frecuencia relativa. De acuerdo al porcentaje hicimos nuestro gráfico estadístico. Nuestro gráfico estadístico nos indica que el 91.30% de nuestra muestra, de 46 personas, indican que las universidades nacionales y las universidades privadas están obligadas a obtener su licencia de funcionamiento institucional del Perú. En la pregunta número 10 es ¿cuál es el periodo de vigencia que tiene la licencia de funcionamiento institucional? De acuerdo a la pregunta, las universidades del Perú tienen un periodo de licenciamiento, en los cuales se separó por años. De acuerdo a la página web de la SUNEDU, hemos sacado un porcentaje de diferencia de años para que las personas encuestadas puedan escoger. Nuestra muestra igual es 46 personas y de acuerdo a la muestra se sacó también frecuencia relativa y se sacó el porcentaje relativo. En nuestro porcentaje relativo directamente hemos pasado al gráfico estadístico y las personas un 52 y nuestra interpretación nos indica que el 52.17% de nuestra muestra de 46 personas responden que el periodo de licencia de funcionamiento institucional es de 0 a 6 años en las universidades nacionales y particulares, en ambas. En la pregunta número 11, la pregunta es, ¿puede reducirse el plazo para obtener la licencia de funcionamiento institucional? De acuerdo a la pregunta, las universidades del Perú tienen un periodo para obtener su licencia. Asimismo, se podrá reducir el plazo para obtener la licencia, los cuales esta pregunta se entrevistó 46 personas, que es nuestra muestra. Obvio que de acuerdo a la muestra, las personas no tienen conocimiento mucho de las preguntas que estamos, porque esto directamente pertenece a la página web de la SUNEDU. De acuerdo a nuestra muestra nos indica nuestra frecuencia relativa y después de la frecuencia relativa se saca el porcentaje relativo. Y después del porcentaje relativo hicimos nuestro gráfico estadístico. Y nuestro gráfico estadístico nos indica que el 65.22% confirma que sí se puede reducir el plazo para obtener una licencia de funcionamiento institucional, pero dependerá de la SUNEDU. Como indica, conocemos que solamente la SUNEDU tiene el poder o la capacidad de poder, se llama, reducir el plazo. En la pregunta número 12, nos indica, ¿usted cree que la enseñanza es mayor en la universidad privada que en las universidades nacionales? De acuerdo a la pregunta, las universidades privadas, a diferencia de las universidades nacionales, tienen diferentes tipos de características, como la infraestructura, la pensión, la matrícula, los laboratorios, las áreas deportivas, etc. Por eso implementamos esta pregunta para poder saber si es que nuestra muestra indica lo que piensan las universidades particulares. De acuerdo a nuestra muestra de 46 personas, la pregunta 12, ¿no? Sí, la pregunta 12, disculpe, profesor. La pregunta 12 es, ¿quién otorga la licencia de funcionamiento institucional a las universidades? De acuerdo a la pregunta, las universidades del Perú tienen un proceso de aprobación para obtener la licencia de funcionamiento. Por tal motivo, se ha hecho una entrevista de acuerdo al siguiente cuadro, que agarramos, preguntamos vía web a nuestra muestra, que es 46 personas, y de acuerdo a nuestra muestra se saca la frecuencia relativa y el porcentaje relativo. Y nuestro porcentaje relativo, en nuestro gráfico estadístico, nos indica que el 97.83%, la mayoría, indican que el que otorga es la SUNEDU. En la pregunta número 13, bueno, ¿usted cree que la enseñanza es mayor en las universidades privadas que en las universidades nacionales? De acuerdo a nuestro cuadro, o la pregunta, las universidades privadas, a diferencia de las universidades nacionales, tienen diferentes tipos de características, como la infraestructura, la
la pensión, el laboratorio, el área deportiva. Por ello se creó esta pregunta. De acuerdo a nuestra muestra de 46 personas, obviamente que las universidades tienen la misma misión de la enseñanza. Bueno, de acuerdo a nuestra muestra de 46 personas, se sacó nuestra frecuencia relativa y el porcentaje de la frecuencia relativa. Y de acuerdo al porcentaje de la frecuencia relativa, se sacó el gráfico estadístico. Nuestro gráfico estadístico nos indica que el 65.22% de nuestra muestra de 46 personas confirman que es mejor la enseñanza en las universidades privadas que en las universidades nacionales. Asimismo, el 17.39% indica que las enseñanzas son las mismas en ambas universidades. Eso es todo. Disculpe. Buenas noches, profesora. Soy Juan Luis Guamán Farfán y me toca exponer sobre las conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones se pudo obtener el grado de conocimiento sobre el licenciamiento institucional en 46 alumnos de la UTPS de Lima Sur, de los cuales solo 22 de ellos tienen conocimiento sobre el licenciamiento institucional, lo que nos representa en un 47.83%. Frente a este panorama que hemos tenido al hacer este diminuto estudio con los alumnos de la UTP Sede Sur, las cuales han sido encuestadas vía online, comprendemos un poco el por qué es que hay universidades las cuales operan sin tener el licenciamiento de parte de SUNEDU y los estudiantes ingresan sin saber, por lo cual algunos estudiantes se ven afectados ahora. Como recomendaciones, consideramos una fundamental trascendencia que se refuercen los conocimientos en la población estudiantil de todas las universidades sobre temas de licenciamiento institucional de universidades nacionales o privadas, con la intención de hacer una buena elección de organización antes de comenzar una carrera profesional. Es por esto que incentivamos a todos los estudiantes y próximos a ingresar a una universidad, sea nacional o privada, de que investiguen sobre las universidades a la cual poseen como elección, si es que tiene el licenciamiento adecuado que corresponde, y de esta forma no hacer un gasto de dinero y perder tiempo y salir perjudicado. Eso sería todo, Miss. Muchas gracias. Muchas gracias.